Buenas y bendecidas noches o tardes o mañana, donde quiera que se encuentre en las redes sociales. Este es su hermano y amigo Horacio Fernández con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Voy a hablar en este día acerca del cristianos. No todos los que dicen ser cristianos son reales cristianos. Entonces, acerca de eso voy a hablar y voy a tratar de traer esa enseñanza para que muchos aprendamos a distinguir a un verdadero cristiano con un llamado cristiano, porque habemos muchos que decimos que somos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Entonces, al final del día, lo que hacemos es que como digo yo, confusión a las otras almas, porque recuerden, amigos y hermanos que me escuchan, una vez usted dice que es cristiano, ya usted lo van a ver con unos ojos diferentes, porque van a estar chequeando su forma de vivir, su forma de actuar, y por esa forma, cuando decimos que somos cristianos, debemos de vivir lo que decimos. Desgraciadamente hay muchos en estos tiempos que dicen que son cristianos y en verdad les falta mucho para ser cristiano. Y por esa forma voy a traer esta enseñanza para que de esa manera podamos entender mejor y nos podamos comportar aquellos que dicen que son cristianos como cristianos, porque es una responsabilidad muy grande que cada uno de nosotros, los recién convertidos y los creyentes ya que tienen tiempo, que tenemos sobre nuestros hombros cuando decimos que somos cristianos, porque estamos representando a Cristo. Por eso dicen cristiano, que viene de Cristo. O sea que no es algo simple, no es algo que hay que tomarlo a la ligera, no es algo que hay que tomarlo como cualquier cosa, no. Cristo es el Hijo del Dios Todopoderoso. Cristo es el Salvador del mundo, y por tal forma tenemos que tomarla con respeto, con reverencia. Cuando decimos que somos cristianos, tenemos que comportarnos como tal, de una forma en santidad, de una forma que nosotros podamos representar con dignidad a nuestro Señor Salvador. Mis amados, en estos tiempos que vivimos, como le dije, hay muchos que dicen ser cristianos porque van a la iglesia. Algunos dicen que aceptaron a Cristo, lo cual es bueno. Yo no digo que es malo, pero eso no es simplemente ser cristiano. Ser cristiano es mucho más. Es mucho más que ir a la iglesia y creer en Jesucristo. Yo le voy a ir hablando acerca, vaya concurriendo a la clase, y todos vamos a aprender y vamos a ser edificados. Vamos a orar delante del Padre para que podamos tener entendimiento y sabiduría, y así podamos entender la palabra. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú permitas a tu Santo Espíritu que quite todo cansancio, toda distracción, y que permita que cada uno de los que alcance de mi voz puedan entender y escuchar la palabra, no simplemente oírla, sino escucharla, para que esa palabra no retorne vacía, y para que de esa forma podamos vivir una vida verdaderamente como cristianos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Padre Santo. Como le estaba diciendo, muchos dicen
que son cristianos, porque van a la iglesia, y muchos también aceptaron a Cristo, y ya porque aceptaron a Cristo y van a la iglesia, ya dicen que son cristianos. Pero como le dije, ser cristiano es mucho más que eso. Dice en Mateo 15:8: este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea que el mismo Jesucristo se dio cuenta de muchos que le seguían, que decían que eran de Jesucristo, de Cristo, que eran cristianos, pero en verdad no lo eran, porque no eran de corazón, no vivían como Cristo manda que nosotros los cristianos vivamos. Bendito sea el nombre de Jesús. En otras palabras, ser cristiano o llamado cristianos no es simplemente venir a la iglesia y honrarlo con tus labios y seguir viviendo tu vida en la carne y en los deseos del mundo. No, no es de esa forma. Y tristemente hay muchas almas, que dicen ser cristianos y siguen viviendo de esa forma. Tienen una doble vida. Se necesita, para ser cristiano se necesita un cambio radical en nuestra vida, en nuestra forma de vivir. Cambiar nuestra mente, corazones y actuaciones. De esa manera empezamos a reflejar el arrepentimiento de nuestras almas. Y de una vez que usted empieza a vivir de esa forma, el Señor va a permitir a su Santo Espíritu que empiece también a moldarlo a usted y a enseñarlo a tener comunión día a día con Él por medio de su Santo Espíritu. Tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas. Tenemos que dejar que Él rompa ese corazón de piedra que teníamos cuando estábamos viviendo en el pecado, y que Él ponga un corazón nuevo de carne, con amor, con misericordia, con sentimiento, con respeto hacia los demás. Una vez usted empieza a dejar que el Espíritu Santo de Dios empiece a obrar y a bregar en su vida, usted va por buen camino para ser llamado cristiano. Porque nosotros, cuando estábamos en el pecado, pensábamos que estábamos viviendo correctamente, pero no estábamos sometidos a vivir, no estábamos viviendo una vida agradable de Dios, porque estábamos en pecado. En otras palabras, necesitamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo para que nosotros podamos ser cristianos. Ese es el primer paso, pero eso no es todo. Ahí es que empieza la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es un estilo diferente de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. Usted viene a Cristo, usted cambia esa vieja forma de vivir y ahora empieza a vivir una nueva vida, como lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, debemos empezar a vivir esa vida en Cristo Jesús. Ya no podemos seguir viviendo como antes. Ahora le pertenecemos a Él, el cual Él pagó un precio de sangre por nuestras almas que han sido salvadas de la condenación y de la ira de Dios. Él pagó por nuestra salvación. Entonces, si Él pagó por nuestra salvación, nosotros tenemos que imitarlo a Él si en verdad queremos ser llamados cristianos o ser cristianos. Tenemos que vivir como Él, no simplemente decirlo de boca como lo dijo Él. Este pueblo de boca me honra, pero de su corazón está muy lejos de servirle a Él. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que poner atención de cómo nosotros vivimos allá afuera, porque nosotros somos representantes
y embajadores de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que tenemos que imitar en todo a nuestro Señor Jesucristo. Primeramente es necesario que renunciemos a nuestro ego, al yo, el cual creemos que con el yo puedo, yo hago, yo digo, no necesitamos someternos a los estatutos ni a la voluntad de Dios. Y no es de esa forma que vamos a poder ser un cristiano 100%. Si no nos sometemos a vivir imitando a Cristo Jesús, dando frutos y dando buen testimonio, de ninguna forma vamos a ser representantes o cristianos aquí en la tierra. Porque no es de esa forma que Cristo quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que nosotros le sirvamos en espíritu y en verdad. Y que debemos ser diferentes. Hay que hacer morir todas esas viejas costumbres y rudimentos en los que vivíamos confundidos, creyendo que estábamos caminando correctamente, haciendo toda obra de pecado, porque el mundo llama lo malo como bueno y lo bueno como malo. Esta es la forma que el mundo tiene esclavizada a la humanidad y la tiene en las tinieblas del pecado, con la ignorancia y con la falta de conocimiento de Dios. Con eso es que el enemigo tiene a las almas hundidas en el pecado. Pero nosotros, que ahora venimos a tener nueva vida, tenemos que aprender a tomar nueva vida, como dice la palabra, y empezar a escudriñar la palabra y aprender para que nosotros podamos ayudar a otros que están perdidos en el pecado, en las tinieblas. Entonces así nosotros no vamos a poder ser llamados cristianos, porque estamos viviendo la palabra, estamos haciendo el trabajo de la gran comisión. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, mis amados, si en verdad queremos ser llamados cristianos, tenemos que ser revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de Cristo se va renovando día a día para ser moldeado como Dios quiere que seamos dignos de ser hijos de Dios, actuando y viviendo su palabra, amándonos, ayudándonos, respetándonos, dando un buen testimonio y siempre vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, el cual ahora es un corazón de carne y no de piedra como teníamos cuando estábamos en el mundo del pecado. Ahora que pertenecemos al reino de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso está en Colosenses 3:16. Así que, hermanos, como cristianos revestidos de fortaleza y de la autoridad que Cristo nos dio y nos mandó a hacer la gran comisión, como lo dice Marcos 16:15-16, y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este mandato todavía es válido, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios nunca cambia. Entonces nosotros tenemos que tomar esa palabra y vivir esa palabra y ir ahí afuera a llevar el mensaje de salvación. Es también para estos tiempos, en otras palabras, son para cada uno de nosotros que somos cristianos, de llevar la palabra a aquellos que se pierden porque no hay obreros que le hablen del evangelio de Cristo. No hay obreros, hay muchas iglesias, pero no hay obreros que salgan a hablar la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Ser cristiano no es simplemente quedarnos sentados en los bancos de los templos escuchando el mensaje. Eso no es ser cristiano. No, mis queridos hermanos, es levantarnos a arrebatarles las almas al enemigo
predicando que Cristo es la respuesta y la esperanza para la salvación de sus almas. Es haciendo la gran comisión. Es trabajando mano a mano con los pastores, los líderes de la iglesia. No es simplemente decir yo soy cristiano. No, es mucho más que eso, mis hermanos. Debemos de luchar y ser celosos de la palabra de Dios, porque en aquel día, cuando estemos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo, hermano, tú no quieras que Él te diga, como dice en Lucas 13, 24, 28. Os digo, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. En otras palabras, no le conozco. Apartaos de mí, hacedores de malas obras, de maldad. El mismo Jesucristo nos va a decir, si nosotros no vivimos lo que decimos, la palabra de Dios, si no vivimos imitando a Cristo Jesús, Él mismo nos va a decir, apartaos de mí, que no los conozco. Vosotros sois hacedores de maldad. Porque, mis hermanos, no es simplemente decir soy cristiano e ir a la iglesia, no. Es envolverse, es a trabajar en el reino de Dios aquí en la tierra. Es ganar alma para el Señor, arrebatarle las almas al enemigo. Y de la única forma que nosotros podemos ser llamados cristianos es cuando nos levantemos con la autoridad que Cristo nos ha dado a llevar el mensaje de salvación a las almas, a quitarle las almas al enemigo que se pierden, porque están engañadas en la maldad, en la tiniebla, en la vanagloria de la vida. Entonces nosotros conocemos la verdad. ¿Cómo nos vamos a quedar con esa verdad con nosotros mismos? Tenemos que llevarla, a aquellas almas que están perdidas, que no tienen esperanza. Ya nosotros, Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Ahora nosotros tenemos que hacer el trabajo y llevarle esa salvación, esa palabra de salvación a aquellas vidas para que también ellos puedan ser salvos. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús vino y murió por todo el mundo, por lo del pasado, lo del presente y lo del futuro. Es un sacrificio que está activo. Bendito sea el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Entonces, si nosotros que nos llamamos cristianos no hagamos la gran comisión, no llevamos la palabra, cuando estemos frente a frente a la cara de Dios, porque de esa forma acontecerá en aquel día, cuando seremos llamados delante de nuestro Dios, donde cada uno de nosotros tendremos que dar cuentas de cómo vivimos, hicimos en esta vida. Y más, si no diste fruto, tú serás cortado como así cortan el árbol que no da fruto, porque no sirve de nada. En otra palabra, mis hermanos, si en verdad nos llamamos ser cristianos, tenemos que actuar como cristianos, tenemos que dar fruto, tenemos que levantarnos y llevar la palabra, porque hay miles de necesidades, hay familias que están perdiéndose, hay matrimonios que se están rompiendo, hay niños jóvenes que están perdidos en la droga, en el alcoholismo, porque no tienen a nadie que le dé un buen consejo, que no tienen a nadie que le hable de la palabra de Dios, que hay esperanza en Cristo Jesús. Porque nosotros estamos siempre metidos en el templo, escuchando los mensajes. Entonces, ¿de qué nos vale escuchar el mensaje si nosotros no estamos haciendo el trabajo que Dios nos mandó a hacer, mis hermanos? Tenemos que, si en verdad somos cristianos, levantarnos y llevar el mensaje de salvación, porque estamos en tiempos difíciles. Y para eso fue que fuimos llamados. No fue para sentarnos en los bancos, sino para luchar y para que la iglesia de Jesucristo siga creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si en verdad, mis hermanos, usted no está de esa forma, recapacite. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios y no está viviendo la palabra de Dios, y usted no es digno de ser llamado hijo de Dios,
Recuerde que abogado tenemos delante del Padre, Dios, Jesucristo el justo. Pídale al Señor que le cambie esa forma de pensar y que le dé y que lo perdone y que lo guíe por el camino correcto. Y empiece a tener una relación íntima diarias con el Espíritu Santo de Dios para que usted pueda ser edificado, para que usted pueda tener conocimiento de la palabra. Empiece a leer más la palabra, empiece a escudriñarla y prepárese porque estamos en guerra. Esto es una guerra de vida, muerte espiritual, porque no la estamos viendo físicamente. A veces nos olvidamos que estamos en guerra. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no se cansa, de estar buscando a quien destruir. De esa forma, mis hermanos, tenemos que estar preparados y luchar contra el enemigo, llevándole la palabra para arrebatarle las almas al enemigo. Usted quiere que el Señor le perdone y que usted vuelva nuevamente, como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escucha, mi querido hermano, qué amor tiene Cristo Jesús por cada uno de nosotros, que se entregó a sí mismo por la salvación de nuestras almas. Entonces, ahora que tenemos esa salvación, ¿por qué no podemos buscar a los otros que están perdidos y de hablarle de ese Cristo que también les ama a ellos, que vengan y que se rindan a Él? ¿Por qué no hacer el trabajo como cristianos si en verdad queremos ser llamados cristianos? Empezar a trabajar en la iglesia con humildad, con reverencia, con temor de Dios. Es necesario que nosotros menguemos para que el Espíritu Santo de Dios viva en nosotros y empiece a gobernar nuestros deseos y nuestras emociones. Porque eso es otra cosa. Si nosotros no nos sometemos a la voluntad y a los estatutos de Dios, nosotros no vamos a poder hacer el trabajo. Pero tenemos que someternos al Espíritu. Tenemos que buscarlo en oración. Tenemos que tener ese encuentro espiritual genuinamente con el Espíritu Santo de Dios para que Él pueda obrar en nuestras vidas y para que nosotros podamos ser fortalecidos y llevar el mensaje. Pero tenemos que abrir nuestros corazones, tenemos que ser fieles a Él, tenemos que rendirnos verdaderamente y no simplemente decir soy cristiano porque yo acepté a Cristo y ya. No, mis hermanos, es mucho más que eso. Tú quieres ser llamado cristiano, vive día a día imitando a Cristo y haciendo su voluntad. Mis amados, estamos viviendo por fe porque es necesario que nosotros nos acercamos a Dios creyendo que somos hijos de Él y que Dios está con nosotros. Porque si somos cristianos, el Espíritu de Dios vivirá en nosotros. Y de esa forma debemos de enseñarles al mundo que Cristo Jesús vive en nosotros y que es la respuesta a todas sus necesidades. Y que Él es el único que puede dar salvación. Porque lo dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Claramente la palabra dice, Cristo es la única salvación. Y somos cristianos porque pertenecemos a Cristo. Pero no simplemente vamos a ser de boca, no simplemente hablarlo con los labios, sino vivirlo, hacer la obra, a unirnos a nuestros pastores, a nuestros líderes, para que la iglesia siga creciendo y nosotros podamos arrebatarle las almas al enemigo. Dios les continúe bendiciendo grandemente, mis queridos hermanos. Espero que podamos recapacitar y meditar en esta palabra y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que permita a su Santo Espíritu que cada día nos dé esa ansiedad y esa sed de que nosotros podamos leer y buscar de su presencia cada día para que nosotros podamos crecer, ser edificados y dar fruto buscando alma para el reino de Dios. Entonces así usted será llamado cristiano. Así seremos 100% cristianos. Dios le continúe bendiciendo grandemente.
Bendiciones.